Para el día de hoy vamos a estudiar el tema Un llamado al compromiso y vamos a descubrir por qué es tan urgente, o vamos a recordar, mejor dicho, porque se ha hecho evidente en estos días que hemos estado estudiando el primer mensaje y ahora que estamos en el segundo, que este es un llamado urgente a que nosotros nos comprometamos con el Señor. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, venimos ante tu presencia agradecidos por tu misericordia y porque nos das la luz de tu palabra para aprender de ella a fin de que estemos preparados para estos días que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús. Ayúdanos a entregarte nuestro corazón, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, que fue un día un poquito más extenso porque había que detallar varios aspectos, nos quedamos con la idea de que en realidad hay un poder que ha estado operando en el mundo por mucho tiempo. No nos centramos en las personas, no estamos criticando a las personas, pero sí señalamos que este poder ha sido utilizado por el enemigo como una clara referencia a la rebelión contra Dios. Sin embargo, también vimos que este poder iba a perseguir en la iglesia a los verdaderos fieles de Dios. Dios también tenía algo para decirnos a nosotros y quisiera que comenzáramos con ese pasaje, pastor. En Mateo 16, verso 18, luego de la declaración fundamental que hace el apóstol Pedro señalando a Cristo, nuestro Señor, como el Mesías, señalando a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, Jesús dice: también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Por qué es tan importante esta certeza que da el Señor Jesucristo a su iglesia frente a lo que el Señor Jesús ya sabe que van a sufrir los fieles de Dios? Bueno, yo creo que después de lo que hemos estudiado anteriormente, tal vez puede aparecer algunas inquietudes en la mente de las personas, tanto de aquellos que pertenezcan a Babilonia, al espíritu de Babilonia, que voy a hablar un poquito de eso en los días que faltan de esta semana, o también en aquellos que no están en ese espíritu de Babilonia y que de alguna manera saben que van a recibir o que van a ser objeto de persecución por parte de Babilonia. Ellos podrían, los fieles de Dios, podríamos tener temor, pero aquí es donde Jesús nos hace una promesa maravillosa, y Jesús nos dice: ¿saben qué? Nada podrá prevalecer contra mi reino. Amén. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Al final mi reino triunfará, el bien vencerá, al final el mal será destruido. Recordemos el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia la grande, ha caído, va a caer. Desde el principio de la historia de este mundo, desde que el pecado entró, ha estado operando ese espíritu de desobediencia, de oposición a Dios y a su palabra, que se manifiesta, por supuesto, a través de personas y a veces a través de instituciones. Recordemos que esto no es nuevo, y por ejemplo, si nosotros pensamos en Jesús cuando vino a esta tierra, en el desierto de la tentación, cómo Satanás lo tentó, cómo Satanás, por ejemplo, en una de esas tentaciones lo lleva al templo y lo pone ahí en el pináculo del templo. Yo no puedo decir más que lo que la revelación dice, pero cómo lo llevó ahí, él se encargó, yo no lo sé. Pero si se atrevió a hacer eso con Jesús, sí, ahora imaginémonos qué no va a tratar de hacer con nosotros, qué no ha hecho con el ser humano. Hay un poder detrás, y por eso quiero que al decir esto, hermano Gerson, tal vez, y usted lo mencionó al principio, no es que estamos señalando personas, no es que estamos señalando a seres humanos, sino que lo que estamos señalando es lo que está detrás de ello. ¿Quién es el responsable? Que ya vimos que la mente maestra detrás de todo esto es el dragón, es Satanás, para poner al mundo en rebelión contra Dios, porque él no se presenta para que lo adoren a él, pero él desea ser adorado,
y al utilizar estos medios, entonces Satanás está recibiendo finalmente la adoración. Y es ahí donde toda persona sensata que se deja guiar por el Espíritu dice, no, yo no voy a querer adorar a Satanás, ni tampoco quiero adorar a un representante de él, yo quiero adorar a Dios. Entonces la Biblia dice, ok, está bien, adora a Dios. Mira, aquí están las características de un adorador de Dios, y eso es lo que hemos estado estudiando. Creo que esto apela a cada alma sincera, y vuelvo a repetir, recordemos que los seres humanos nacemos en este mundo y tenemos que conocer por qué estamos aquí y qué fuerzas operan detrás de todo lo que sucede en este mundo. Nosotros tenemos que tomar una decisión sobre quién es que nosotros vamos a poner nuestra confianza y a quién vamos a adorar. Y ahora, pastor, porque resulta que a medida que avanzó la historia hasta nuestros días, las cosas fueron cambiando, digamos, y luego algunos desde el pensamiento cristiano, incluso modernamente, porque al final vamos a hacer un comentario, vamos a leer una cita aquí que está muy interesante, pero antes de eso me gustaría plantearlo de esta manera. A medida que fue avanzando el tiempo, algunos dijeron, pero qué bueno que el cristianismo ahora es más aceptado, qué bueno que ahora el cristianismo es popular, ahora el cristianismo llega a todo el mundo, ahora el cristianismo puede incluso influir en las decisiones políticas de la sociedad. Pero ¿qué peligro hay con eso en realidad, pastor? Porque al parecer cuando vemos que las fuerzas del infierno van a atacar la iglesia, generalmente pensamos en una persecución por gente pagana, malvada, gente que no conoce nada de Dios, o qué sé yo, o demonios realmente ya trabajando contra el pueblo de Dios, pero parece que las cosas en la historia fueron muy diferentes. Totalmente. Satanás vio la expansión de la iglesia cristiana. Recordemos que después que Cristo vino, Él prometió el Espíritu Santo. Sí. Y entonces los fieles discípulos del Señor, ungidos y imbuidos por el Espíritu de Dios, salieron a predicar y bueno, el cristianismo se convirtió en algo que arrasó al mundo entero de aquel entonces, el mundo poblado en aquel entonces. Y claro, el diablo tuvo temor. El diablo dijo, bueno, aquí yo me voy a quedar sin adeptos. Entonces él usó de astucia. ¿Y qué más era? Ok, entonces, como hay un famoso dicho que dice, si no puedes vencerlos, úneteles. Sí, él dijo, bueno, ya con lo que he tenido operando antes, todo el secularismo de Grecia, Roma, lo que sea, no está reteniendo a las personas. Entonces él entró a la iglesia cristiana y lo que hizo fue mezclar la verdad con el error para hacerla más popular. Y es que ese es el gran problema de esto. Está bien si en un momento todo el mundo quiere seguir al Señor, quiere seguir el Evangelio, claro, pero el problema es si para que la gente siga, entonces diluimos el Evangelio, le quitamos aquellas partes que a las personas no les gustan, les ponemos lo que les gusta, les ponemos un poquito del Evangelio y entonces ahora vienen las masas. Ahí está el problema. Sí. Eso fue lo que Satanás hizo y a lo largo del desarrollo de la historia de la iglesia cristiana, cuando él vio que la persecución no lograba, aún la persecución del Imperio Romano no lograba detener el avance del cristianismo, entonces él ahora iba a obrar desde adentro, sí, iba a poner las cosas en paz. Ya no iba a haber persecución contra la iglesia, iba a poner las cosas en paz, aparentemente todo bien, pero ¿a costa de qué? A costa de mezclar la verdad con el error. Pero esa misma iglesia que ahora iba a estar en paz, ahora se iba a convertir en perseguidora de aquellos que no se sometieran a esa mezcla de verdad y error que habían concebido. Entonces vemos cómo las cosas se fueron trastornando. Y aquí yo aprovecho para decir algo, que creo que es muy importante. Si tal vez hay cosas que no pues están bien claras o no tenemos la capacidad de explicarlas de una mejor manera, pero sí quiero decirles esto. La nota dominante a lo largo de la historia ha sido la persecución contra el pueblo de Dios. Sí. Y eso lo vemos desde el principio, desde que Caín
mató a su hermano Abel por motivos religiosos, y lo vemos a lo largo de toda la historia. Y vemos en el Antiguo Testamento la lucha contra el pueblo de Dios, ya sea de individuos, de reinos, etc. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana hubo persecución. Ahora, en el momento que nosotros estamos viviendo aquí en nuestros países, no hay persecución. Nos reunimos libremente para adorar a Dios, transmitimos estos programas, nadie nos dice nada, entregamos literatura. Nunca, y por eso quiero que pongan mucha atención a esto, nunca hubo un periodo de la historia que durara tantos años de una relativa tranquilidad, que no hubiera persecución contra los fieles de Dios. Ese momento el que estamos viviendo ahora, si vamos a predicar el Evangelio, hermano, tiene que ser ahora. Si vamos a compartir esto, tiene que ser ahora. Si vamos a regalar literatura, tiene que ser ahora. Si vamos a edificar la iglesia, tiene que ser ahora. Ahora tenemos momento de paz. Vendrá pronto la persecución, y por eso hago este llamado. Claro, sabemos la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán. Es la promesa de Dios, pero la nota dominante en la historia ha sido persecución contra el pueblo de Dios. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, porque a veces no estamos aprovechando, siento, este momento de relativa tranquilidad que hay, que podemos libremente expresarnos, pero no va a ser así siempre, porque precisamente este poder que conocemos como Babilonia se va a encargar nuevamente de perseguir a los que deseen adorar a Dios, el Creador, que desean adorarlo de todo corazón. Amén. Bueno, y ahora, pastor, vea que, bueno, dígame que deseamos adorar a Dios de todo corazón, aunque viene esta situación y algunos se preguntarán, pero ¿cómo es posible en el siglo XXI que se va a dar esta situación de que llegue a haber persecución sobre un grupo de personas por lo que creen? Si hoy todo el mundo parece que puede creer lo que quiera. Pero antes de que responda esa pregunta, quiero unirla con esta idea. Creo que a lo largo de la historia también el enemigo ha dejado sus huellas de cómo trabaja y cómo va a seguir trabajando hasta el final, porque no cambia sus métodos, sino que solo los adapta. Y resulta que hay una cita acá que me llama mucho la atención, la vamos a leer textualmente, porque durante siglos los pontífices romanos han declarado que ocupan el lugar de Dios en la tierra. Esto va a ser relevante a medida que nosotros nos demos cuenta de cómo va a usar el poder, se va a usar el poder en este sistema hacia el final. En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XXIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esto está corroborado en el diccionario eclesiástico Ferraris, ahí pueden corroborar la cita. Y añade: el Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Y ahora, pastor, ¿por qué esta cita que uno puede decir, sí, pero eso fue allá en 1894? Porque esta cita en realidad nos da una luz sobre lo que va a suceder en el mundo pronto, en un mundo en el que parece que todo el mundo puede creer lo que quiera y parece que no pasa nada. Bueno, lo que estaba mencionando anteriormente es que la iglesia cristiana pronto se convirtió en una iglesia popular, y al ser una iglesia popular, por ejemplo, después que estamos hablando ya pasaron algunas décadas, algunos siglos después de que Cristo había venido a esta tierra, después de la muerte de los apóstoles que anduvieron con él, pasaron algunos siglos y, por ejemplo, vino Constantino, que era un emperador romano, y él comenzó a dar ciertos beneficios, porque él dijo, bueno, el cristianismo es verdad, y él se hizo seguidor. Algunos creen que falsamente, porque lo que él quería era, correcto, lo que él quería era unificar el imperio, y él vio que el imperio estaba dividido entre los cristianos y los paganos, y él vio cómo unificar. Ahí es donde estatuas que eran para dioses paganos, les pusieron el nombre: este va a ser Pedro, este va a ser Pablo, y todo eso sucedió, todo eso está corroborado en la historia, mis amigos. Y entonces, después que todavía estaba el imperio romano y por un lado la iglesia cristiana, pero después de eso el mismo imperio romano surge
allí un poder religioso, llamémoslo poder religioso, porque ya la iglesia que estaba en Roma dijo, no, nosotros vamos a dictar qué es lo que se debe hacer, y allá por el año 500 o 538 de nuestra era cristiana, allí adquiere más poder la Iglesia Católica, entonces llega a ser conocido como el Santo Imperio Romano, y de ahí en adelante comienza esa dominación donde el Papa se decía que era la cabeza de la Iglesia Universal, y además de eso tenía todo el poder y la autoridad incluso sobre los reyes y reinas de la tierra, o sea, sobre el poder político. De esa manera, este imperio que antes era Roma pagana, ahora se convierte en Roma papal y comienza a dominar al mundo. ¿Y qué surgió después de eso? Cuando un ser humano dijo, yo tengo el lugar hasta de Dios aquí en la tierra, o yo soy Dios, vino las cosas más horrendas, sucedieron en la historia, terrible persecución, más de 1000 años de persecución contra los cristianos, fieles hijos de Dios que dijeron no, solo a Dios tenemos que adorar y seguir su palabra, y nos encontramos en ese momento de la historia. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que lo que hemos estado haciendo, de dónde viene, y es importante que nos preguntemos si lo que creemos está fundamentado en la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, esto no se trata de señalar, como lo hemos dicho, claro, a una persona, de herir la sensibilidad de alguien. Esto se trata de seguir lo que dice la palabra de Dios. Y todo fiel buscador de la verdad, Dios lo va a llamar para que pueda estudiar y para que pueda escapar de los engaños que finalmente vienen de Satanás para querer dominar este mundo a su antojo y querer tener adoradores para él, en vez de que las personas adoren al verdadero Dios. Bueno, así que tenemos que tener mucho cuidado, abrir nuestros ojos, porque justamente esa tendencia es la que va a seguir nuestro mundo hasta que finalmente, en realidad, aquellos que quieran seguir a Dios no van a poder tener la libertad que tanto se predica para todos los demás. Y por eso, pastor, quisiera que hoy orara por nosotros. Todavía nos queda mucho material que cubrir el resto de la semana, pero que orara hoy para que nosotros podamos, con el Espíritu Santo, reconocer la importancia del mensaje que Dios tiene para nosotros, para nuestros días, a fin de que sí, nos damos cuenta que hemos estado en este sistema, pues tomemos la decisión con la ayuda de Dios de buscar la verdad tal cual es en Jesús. Y si ya estamos caminando en la verdad tal cual es en Jesús, entonces que tengamos el amor, la sensibilidad de ayudar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos haces un llamado, una invitación al compromiso, una invitación a pertenecer a tu iglesia, porque tú tienes una iglesia, la cual va a prevalecer sobre los poderes de este mundo, sobre las fuerzas del mal, no porque la iglesia puede, sino porque la iglesia está conducida por la cabeza que es Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tú estás iluminando la mente de muchas personas, y en este conflicto entre el bien y el mal, permítenos ser adoradores solamente tuyos, Señor. Bendícenos en este día, bendice a nuestros amigos y amigas que están escuchando estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.